pone muy emocional, muy sentimental, y el otro es que uno se pone largo. Entonces yo dije, como no soy ya tan veterano, no soy tan viejo, no me voy a poner sentimental y voy a ser concreto. Dice un proverbio, bienaventurados los predicadores que son cortos o pueden resumir su prédica porque serán nuevamente invitados. Querido, ¿qué decir? ¿Cuántos recuerdos? Claro. Y claro que muy emocionante, ¿no? Muy emocionado por todo eso, por toda la historia de acompañar en esa historia de épocas lindas, épocas no tan lindas, pero que, bueno, que hasta aquí llegamos, acá estamos. Entonces hoy voy directo a lo que quiero compartir. Yo escuchando a Gustavo digo, bueno, ahora tengo que compartir la ofrenda, se me complica, bueno, porque digo, empezó a hablar y digo, de alguna manera, yo he visto esto no voy a hablar de todo el mundo, que no voy a ser tan agrandado, pero lo he visto en muchos lugares como hay una especie de transición. Y yo escuchando una vez a un maestro que decía, muchas veces se nos invita a los maestros a congresos de cómo debe ser el maestro del siglo XXI. Y yo quiero, dice, ir a congresos que me hablen de cómo es el alumno, el niño del siglo XXI. Y yo pensando en eso digo, bueno, ¿cómo es la iglesia? Digo, ¿cómo debe ser el pastor del siglo XXI? Entonces uno se imagina, pastor con su laptop, con su tecnología, con sus idiomas, hablando de algunas herramientas que hoy día yo no sé ni nombrarlas. Entonces uno va pensando en ese tipo de pastor. Pero luego yo hice otra pregunta, usando el ejemplo del maestro. ¿Cómo es la iglesia del siglo XXI? ¿Cómo son las personas? Y creo que ahí está la clave para el pastor. Yo creo, no sé si yo lo voy a ver, pero el pastor que es más joven, el pastor que empieza, yo creo que eso sí debería poner atención. ¿Cómo es la gente de hoy? Entonces, bueno, Carlos sabe, porque a veces nosotros, además de ser familiares, somos muy amigos, y bueno, y en esos encuentros por teléfono a veces nos contamos nuestras historias, que no son todas ganadas, son historias que tienen de todo, tienen heridas, tienen sangrados, y en esas historias yo le contaba que después de la pandemia es como decir antes de Cristo, después de Cristo. Creo que toda esta generación, vamos a decir, ¿fue antes de la pandemia? Sí, fue antes, entonces en tal fecha, o después de la pandemia. Entonces, también entrando en crisis por temas personales, familiares, temas con obreros, en fin. En esas crisis, yo digo, acá tengo dos, porque además me habían pronosticado que tiraba la toalla. Entonces, un día, haciéndome algunas preguntas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Tiro la toalla? ¿Sigo? Confieso que estoy buscando un sucesor al pastor, no del siglo XXI, sino que entienda cómo debe ser la iglesia del siglo XXI. Entonces, Dios me dio una palabra sobre el fin de año, en esas transiciones, porque nos hicimos esta pregunta, bueno, ¿cómo sería Jesús si hubiera venido hoy? ¿Cómo sería? ¿Cómo andaría? ¿Cómo se vestiría? Bueno, yo confieso que usted me ve todo elegante, pero me vistieron esta mañana. Yo, para estar de acuerdo al mensaje, venía de vaquero y una chaqueta. Pero ahora me cuesta explicar lo que voy a explicar. Pero se me concedió un deseo en la vida y lo gasté en un traje de este color. Es un deseo que tenía a los 20 años y bueno, recién. Y no le voy a decir cuántos años pasaron. Me estoy cuidando. Entonces, digo, Jesús andaría de vaquero. No andaría de traje. Y usted dice, ¿por qué de vaquero? Por la forma en que se vistió en su época. Él no se vistió como los fariseos, los religiosos de esa casta
de eminentes, tanto económicamente como en la forma religiosa, ¿no? Él andaba entre todos aquellos que tenían grandes necesidades. No solo convivió con ellos, sino que los amó. Usando el ejemplo de Gustavo, los abrazó, estuvo con ellos, los escuchó, les habló. Entonces, ahí yo me preguntaba, ¿Jesús lo dejaríamos entrar en nuestros templos? Y yo voy a hablar de 33, pues no voy a ofender a nadie acá. Entonces me pregunté en 33, ¿cuántos pastores dejaríamos entrar a Jesús? Porque la siguiente pregunta es, ¿con quién andaría Jesús? ¿Con qué gente? ¿Con quién estaría rodeado? Hoy a veces vemos un pastor rodeado de políticos. Los políticos son muy pícaros. En esta fecha usted invita a cualquier político, él viene y da unas palabras y está todo el culto y viene a la celebración. Y es lógico, ¿cómo no va a venir? Ahora, y vienen todos, te invitan de cualquier partido. Ahora, también lo va a ver a los pastores con los médicos, integrando, como cargo de una comisión, de un hospital, los va a ver en distintas actividades con gente de eminencia. Pero, que no, yo no critico eso está bien, pero digo, ¿cómo andaría Jesús? Y con la gente que andaría Jesús también se nos complicaría dejarlo de entrar. Yo, es más, diría el pastor, bueno, decirle que espere que más tarde estoy con él. Entonces, luego de esa pregunta, yo me hice la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo somos como iglesia, como grupo? Y vuelvo a insistir, yo pensé en nosotros, en nuestra congregación, para tratar de no mirar distinto y de no criticar a nadie. Entonces, en esa respuesta encontré y dije, bueno, nosotros somos personas que estamos al lado del que sufre. Entonces pusimos una frase, acompañamos a las personas en sus procesos dolorosos. Para mí eso nos definía. Pero haciendo muy resumido un poco la historia de nuestra vida, como pastor y como iglesia, yo decía, la iglesia nuestra tuvo varios de esos eslóganes. Esta obra es de Dios, la hacemos con Dios. Después, avanzando un poco, decíamos, la meta de la iglesia es ganar almas y edificar. O sea, de ahí salió un acróstico que es pescar, proclamar, edificar, servir, compañerismo, adoración y luego retornar o regresar. Entonces, en base a eso fuimos caminando. Después tuvimos una impronta, un trabajo social muy amplio, desafío. Después de la crisis, a 33 siempre nos llega tarde todo. La crisis acá sufrieron en el 2002, nosotros nos llegó en el 2007, una crisis tremenda. Los niños comían de lunes a viernes en la escuela, sábado, no digo todos los niños, pero una gran mayoría de niños sábado y domingo no comían, o se iban a la casa de una abuela, a la casa de un familiar para poder comer. Entonces hicimos una actividad muy fuerte, nosotros le llamamos merenderos, pero eran escuelas bíblicas extendidas, donde dábamos merienda, estábamos con los niños, y luego tratamos de que el grupo maestras, que eran alrededor de 15 también, ahí fuimos a varios pueblos y varias zonas de la ciudad, para que se pudiera, o sea, la visión era que cada maestra pudiera pastorear ese niño. No era una clase bíblica tradicional, donde hacemos la lectura bíblica, la moraleja y cada uno para su casa, sino era una visión distinta. Entonces dijimos así, para hablar de números, yo decía, logramos 500 niños, en esos 500 niños que un 20% quede, tenemos 100 adolescentes, de esos 100 adolescentes que nos quede un 20, tenemos 20 jóvenes, entonces venía buena la cosa. Y fuimos y avanzamos, estaba bueno, crecíamos, llegamos a 1000 niños. Cuando llegamos a 1000 niños, pasó un par de años, pasó otro par de años, y yo me acordé de la visión. Y un día pensando, dije, ¿dónde están los adolescentes?
¿y dónde están los jóvenes? Y duplicamos el número de la visión, pero no teníamos la meta de la visión. Entonces hicimos un parate, reunimos a las maestras, entonces yo quería investigar qué pasó, porque los números no daban. Yo ahí descubro algo, no sé si es la verdad o no, pero lo que a mí me pareció como la verdad. Las maestras obviamente amaban a los niños, pero cada vez también ellas iban creciendo. Algunas que habían empezado con sus 40 y pico ya tenían 50 y tantos. Entonces esas maestras, como niños siempre hay, porque siempre van a nacer y vienen, y los padres los mandan por dos motivos. Uno, porque comían una merienda, y segundo, porque era un tiempo de descanso para ellos. Dice, bueno, los niños también cuidados. A veces nos preguntaban, ¿sabrán los padres de qué se hablan los niños? Entonces cada tanto hacíamos eventos para traer a los padres, explicarles la visión, hablarles del amor de Dios, hablarles de esto y de aquello, y la situación tan compleja de criar un hijo, todo eso. Y algo que descubrimos, las maestras no todos me aceptaron, pero es que la maestra tipo, haciendo una línea por el medio, yo decía que esa maestra siempre quiere estar con el niño pequeño porque el que se sienta está ahí, pero el adolescente del siglo XXI, ahí volvemos al siglo XXI, no tiene nada que ver con el adolescente cuando yo era adolescente. Y obviamente que no lo quería en la clase. No digo que lo echaran, pero no hacían nada para retenerlo, ni hubo un seguimiento, ni alguien que tomara esa posta. Bien, eso no siguió, volvimos a lo tradicional, porque entendimos que era un desgaste de energía. Entregamos 700, en promedio, ¿no? 700 meriendas semanales y no veíamos resultados. Bueno, la crisis pasó, ya entendimos que cubrir esa parte alimentaria o alimenticia no era tan necesaria, teníamos que ir por otro camino. Así que ahí entramos a gestionar 2 CAIF, un centro que nos pareció estupendo y nos parece todavía, que es un centro que cuida a los hijos de padre y madre que estudian. Entonces, muchísimas, sobre todo mujeres, pudieron terminar el liceo, pudieron terminar el instituto de formación docente, gracias a que se le cuidaba a los niños por la noche. Eso es un programa estupendo, que sigue funcionando. Bien, eso venía bien, todos contentos, todos felices, pero en ese entonces, en esa crisis que yo le cuento post-pandemia, yo dije, bueno, ahora tenemos que entrarle a un grupo que nunca hemos entrado, que son los profesionales, los comerciantes, empresarios. Y ahí empezamos, bueno, ¿qué estrategia usamos? Y veníamos orando, pensando y orando. Cuando llegó el fin de año, acuérdese lo que dije, ¿cómo sería Jesús y cómo somos nosotros? De ahí parte la cosa. Entonces, ese diciembre, estamos hablando del año pasado, dijimos, vamos a empezar una temporada con 3 puntos. Uno era recordatorios, el otro punto era reconocimientos y el otro era homenajes. Entonces, el recordatorio es, a ver si a usted le suena esto. Claro, acá yo sé que es distinto, pero en el interior es muy común. La radio local, al mediodía, informativo, entonces dice así: a un mes de desaparición física de fulano de tal, se celebra una misa en honor, en recordatorio a tal hora en tal lugar. No sé si acá funciona así, creo que no. Bueno, pero allá sí. Entonces dijimos, bueno, ya teníamos el candidato, un amigo que falleció el 3 de diciembre, no, perdón, de enero. Yo hablo con la esposa, que ella se congregaba, digo, ¿qué te parece si el 3 de febrero hacemos un recordatorio a nuestro amigo Yayo, Néstor? Sí, me parece bien. Pusimos, a un mes de la desaparición física de Néstor Caraballo, en paréntesis Yayo, se le hace un recordatorio, y ahí le hicimos un diplomita para entregarle a la esposa,
Y luego, usted dice, pastor, ¿y cómo lo hizo? Bueno, vinimos preparando a la iglesia. No todos están preparados todavía, pero la vinimos preparando. Cuando entendimos que estaba pronto, yo hablaba acá arriba que esto no es un altar. Estoy hablando allá, que usted dice acá sí, bueno, yo respeto, yo no estoy en mi casa. Allá le enseñamos que era una plataforma. Y digo, esto es una plataforma. Digo, y esto no es un púlpito, esto es una tribu. Entonces, y usted dice, ¿por qué todo eso? Bueno, ahora usted va a ver. Yo le decía, ¿sabe dónde está su altar? Porque acá no hacemos ningún sacrificio, que yo sepa. Lo que el altar... Yo sé que a veces hay algunos personajes que lo utilizan para decirle a la gente, venga a hacer un sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Que si va a dar una ofrenda de 100 pesos, la va a dar de 500, porque es un sacrificio. ¿Y a dónde va a venir? Al altar, que es donde se hacen los sacrificios. Va hacia el altar a dar un sacrificio. Yo le enseñé a la gente que el altar estaba acá adentro, que usted se tiene que presentar a Dios todos los días, hacer un sacrificio, que es donde usted le dice a su yo, Señor, acá vengo a entregar mi vida, a ofrecerla como un sacrificio delante de ti. Entonces está acá dentro del altar. Bueno, todo ese proceso, usted dice, pastor, para lo que va a escuchar. Bueno, no todo el mundo estaba de acuerdo. Los obreros viejos me miraban de reojo. Algunos pensaron que la crisis sí me había dejado mal de la cabeza. Entonces, llega ese día, vienen 20 familiares que nunca vendrían a la iglesia. Algunos estaban bien hastiados y otros, bueno. Y yo les cuento algo del proceso, todo eso, pero termino predicando. Bueno, retrocedo un poquito en el tiempo, hablo de diciembre. Mi hija y otra hermana, que ahora es directora de la escuela bíblica, ella es maestra de profesión, las dos eran colegas en un cuadro femenino. Y ellas siempre estaban hablando, en un momento le preguntaban, sí, vamos a orar antes del partido, les fue bien, entonces los tomaron como cábala. Y otra fue más adelante, dice, ¿por qué no oramos cuando va a empezar el partido, dentro del campo? Bueno, vamos a orar dentro del campo. Como le había ido muy bien, dijeron, bueno, ahora tenemos que ir a dar gracias, decía la otra. Claro, decían estas, ¿no? Mi hija y la otra muchacha. Y digo, bueno, entonces nosotros despedíamos el año, si no mal recuerdo, el 30 de diciembre. Dice, ese es el día ideal para él. Muy bien, nos habíamos preparado. Yo pensando en lo de tirar la toalla, digo, ya tengo el mensaje. Entonces el mensaje era la historia, no sé, lo que ven películas, yo no sé si alguno ve o va al cine acá. No voy a preguntar si alguno va, pero cuando surge la película Rocky, por Sylvester Stallone, bueno, alguno va, o iba, yo descubro que esa es una historia verdadera, que hay un boxeador que lo llaman para enfrentar a un campeón, porque para no suspender la pelea, porque el contrincante del que defendía el título, no sé qué pasó, eligen a uno como del montón y cuando se entera el boxeador, que sabe quién era el boxeador, cuando yo lo nombro, usted capaz que se acuerda, que va a cambiar su nombre por Muhammad Ali, que era Cassius Clay, ese era el que defendía el título. Y va este otro, que ahora se me chispoteó el nombre, pero me puede venir en algún momento, pero de la vida real, no de la película, la vida real. Este hombre entonces lo enfrenta. Y Cassius Clay dijo, contra este ni voy a practicar, ni voy a molestarme, porque lo voy a tumbar antes que termine el primer round. Eso fue lo que él pronosticó. Y este hombre le dice a su manager o a su entrenador, porque también en esa historia descubro que la toalla solo la puede tirar el entrenador. O sea, no puede pedirla el boxeador. Entonces ahí él le prohibió, en la vida real estoy hablando, al entrenador tirar la toalla. Dice, pero te va a matar. En ningún momento la podés tirar. Bueno, el pronóstico era que en el primer round y el otro le duró los 15 rounds. No pudo ganar. Y ahí surge la película. Después hay un lío porque este hombre reclama
llama su historia, sé que al final gana 15 millones de dólares, porque obviamente tuvieron que pagarlo, porque esa historia era real y lo de Rocky como que era, pero surge de esa manera. Luego de hablar de eso, estaban todos, teníamos 30 entre el equipo, los padres. Decía mi hija, dice, mirá que van a venir alguna lesbiana, y bueno, también pueden escuchar el evangelio. Estaba todo el equipo, estaban los padres, etc. Entonces yo dije así, ¿saben por qué nosotros no tiramos la toalla? Porque así como el equipo de boxeo, nosotros los pastores, nuestro entrenador es Cristo. Y Él no tira la toalla por nosotros. No la va a tirar. Entonces, aunque nos estén dando, aunque parezca que ya nos tumban, ahí está. Aunque estemos contra las cuerdas, el Señor dice, todavía puedes. Y no voy a tirar la toalla. Bueno, ahí nos comprometimos a comprar las camisetas y le colocamos un versículo bíblico en la espalda, ¿no? De 2 Timoteo, parafraseado, porque dice, prefiero ganar honestamente. Así quedó parafraseado el versículo. Ahora usted dice, ¿por qué? Porque ellas no salieron primera en el campeonato, salieron segunda. Porque el otro cuadro hizo una trampa, a mi entender. Colocaron 2 o 3 gays, homosexuales, varones, que se sentían mujeres. Y obviamente, mi hija decía, es imposible, por más que sean troncos jugando, trancar con un hombre que tiene más fuerza, más músculo. Entonces ahí surge el versículo, prefiero ganar honestamente. Ese mismo día, la gestora de uno de los CAIF había invitado, fueron 10 de la psicóloga, asistente social, las maestras, las educadoras, la que cocina, la auxiliar de servicio. Fue un culto para mí inolvidable. Pasó el recordatorio del amigo y ahí nos surge el homenaje. No habíamos hecho homenaje todavía, habíamos hecho reconocimiento. A las gurisas le dimos una medalla, un diploma, bueno, la promesa de las camisetas que se las compramos en febrero, creo que fue, y faltaba el homenaje. Digo, ¿a quién le hacemos el homenaje? En febrero o marzo se jubilaba un psiquiatra en 33, muy querido. Fue un hombre dedicado a su profesión, ayudó a miles de personas. Entonces ese hombre era el indicado, pero había que convencerlo. Cuando hicimos una estrategia para ir a la casa, bueno, convencerlo. Y lo convencimos. Sabíamos que a él le gustaban los iracundos, así que preparamos una pista de Puerto Montt, que yo sé que usted no sabe de lo que estoy hablando, pero me estoy poniendo nervioso. Porque sabe más de lo que yo pensaba. Bueno, entonces, en esa historia, para hacerla corta, teníamos 75 personas nuevas, varios doctores, el director del instituto, o sea, del sanatorio, psicólogo, el diputado, había la directora de INAO, no sé, era maestra jubilada y otro montón de personas. Bueno, ¿y qué predicar? ¿Qué predicar? Bueno, viene el mensaje, que ahora no se lo cuento, porque si no, no llego a lo que quiero decir hoy, al mensaje de hoy. Pero usted busque en Facebook, busque nuestro PTC 33 y ahí está. Entonces, obviamente, ya un tiempo antes yo había renunciado a la presidencia de los pastores, de la comisión pastoral, cuando empezamos a trabajar de prevención de suicidio, porque eso no era de Dios, porque eso, bueno, tuvimos que renunciar, y ahora cuestionado por todo el mundo, los obreros más viejos, ¿cómo le va a hacer honra a un hombre? Que él es creyente, pero no es evangélico, ¿no? Él se confesó. Pero ¿sabe lo que pasó? Después nos enteramos
que la gente del sanatorio decía, che, ¿cómo esta gente se nos adelantó? Porque ellos también querían hacer un homenaje, ¿no? Y quedaron esperando ahí. Y no sé la cantidad de gente que quedó de alguna forma con lástima porque nos enteraron, a pesar que hicimos un trabajo de difusión impresionante. Bueno, muy bien. Entonces, en base a todo eso, yo ahora entro a la historia. Mateo 20. Los obreros de la viña. Dice, no sé si ustedes quieren, no sé si lo ponen, pero si no está bien, no pasa nada. Los obreros de la viña, yo no voy a leer porque le voy a hacer la historia, porque me parece que llegamos mejor, pero usted quiere leerla, vaya leyendo. Dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió a buscar obreros para su viña. Y salió a primera hora. Yo estimo 7:30, parecido a las 8, o a las 8 empezaba. Dice, y encontró a algunos. Y con esos obreros convino en un denario, que era un jornal, por ese día de trabajo. Un trabajo de casi 10 horas, que lo vamos a ver después en la historia. Un denario, yo estuve tirando números, sería para, no sé, parecido a hoy, 2.000, 2.500 pesos, lo que sería un jornal. Estimo que sería un poco menos, porque antes la gente no necesitaba tanto dinero como ahora, pero para que usted se lo imagine, 2.000 pesos. Muy bien. Pero dice la historia que este hombre a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana, decide contratar a otros hombres. Y va a la plaza, dice, al principio no explica dónde, pero la plaza que era donde iba la gente que desocupada de esperar que alguien los contratara. Llega y le dice, ¿ustedes quieren trabajar? Sí. Pero ahora ya no conviene él, o coordina, ningún sueldo. Le dice, vayan a la viña y le pagaré lo que sea justo. Dice. Lo que sea justo. Es muy interesante esto, lo que sea justo. Luego, dice, a la hora sexta, o sea, al mediodía, a la hora tercera, a las 3 de la tarde, a la hora tercera no, a la hora sexta, a la hora novena, dice, va y encuentra otro en la plaza. Y ustedes están sin trabajo si nadie nos ha contratado. Bueno, vayan a la viña y le pagaré lo que sea justo. No habla de dinero, lo que sea. Yo supongo que aquella gente sin trabajo, es como muchos hoy, sin trabajo, dice, ¿para qué voy a preguntar cuánto gano si lo que preciso es trabajar? Así me paguen la mitad, yo preciso plata hoy. Muy bien, pero sale hasta la hora 11, o sea, a las 5 de la tarde, a contratar los últimos, que van a trabajar 1 hora, o sea, la jornada cerraba a las 6. Y también le dice, le pagaré lo que sea justo. Muy bien. Llega el momento, le dice al mayordomo, bueno, comienza a pagar por los últimos que llegaron y termina por los primeros. ¿Y cuánto le pago? Y un denario a cada uno. Muy bien. Acuérdese que el hombre dijo lo que sea justo. Cuando ahí aparece el momento de pagar, y los que habían llegado primero estaban así estiraditos mirando, y ven que le paga un denario a los que habían trabajado 1 hora. Después los que habían trabajado 2 horas o 3 horas, después 4 horas, después 6 horas. Y los que estaban de primero dijeron, bueno, no irán a pagar más. Pero cuando le paga a los primeros que llegaron a las 8, supongo yo, de la mañana, también les da un denario. Y lógico que se enojaron. Dice, ¿cómo nosotros que soportamos el calor todo el día, el trabajo de todo el día, nos vas a dar un denario y a estos últimos que llegaron 1 hora y les diste lo mismo? Eso no es justo. Yo te hago esa pregunta a ti, me la hago yo. ¿Es justo? Y claro que no estaban los sindicatos en aquella época, pero no era justo, no era justo. ¿Cómo va a equiparar 1 hora contra 10 horas? Obvio que no era justo, pero el hombre dijo que se le iba a pagar lo que sea justo. Ahora muy bien, el padre de familia va y le dice a estos primeros, díganme una cosa, ¿cuál fue el convenio que hicimos? ¿Cuánto yo prometí pagarles? Un denario. ¿Y qué agravio te hago? ¿Cuál es el problema? Yo no te estoy dando lo que te prometí. Claro, fue un denario te estoy pagando. Entonces, si al que llegó al final a mí se me da la gana, porque con lo mío yo hago lo que quiero, darle también un denario, ¿qué a ti?
O tal vez sientes envidia porque yo soy bueno. De ahí sale el dicho, los postreros serán primero y los primeros postreros. Ahora, ¿por qué esta historia? Algo que en este proceso yo he observado de la iglesia del siglo XXI, que es una iglesia que va aprendiendo a convivir con sus pares. Y no nos gusta desfasajes, no nos gusta, es más, entra uno y lo miramos, dice, me parece que es un chorro, cuide, y aprieta la cartera. Cuidado, tenemos cuidado. Y claro, usted dice, pastor, pero hay que cuidarse, está bien, hay que cuidarse. Pero ¿cuál es el punto? Que vamos aprendiendo un lenguaje nuevo, que ya no decimos malas palabras, que venimos a las reuniones, que ofrendamos, diezmamos, ya tratamos de comportarnos y vamos adquiriendo una pinta de cristianos, una conducta de cristianos que hasta nos hiere a cristianos, o jedemos a cristianos. ¿Ah? Entonces, yo pensando en ese proceso, yo decía, ¿cómo nos cuesta ver al que es recibido con misericordia? Y me acuerdo del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, que se enojó mal. El hijo que regresa, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, acéptame como uno de tus jornaleros, porque cada uno de ellos comía mejor que él en el chiquero de los cerdos. Y el padre no alcanzó a dejarle que terminara ni de hablar, lo abraza, lo besa, le manda a poner vestido, el anillo, le da la dignidad otra vez. ¿Pero por qué se enoja el hermano mayor? Porque dice, este pervertido, malcriado, y lógico, le sale un insulto, muy moderno para aquella época, hoy muy suavecito, hoy se diría otras palabras, ¿no? Dice, mirá, despilfarró toda tu plata, o nuestra plata, vivió perdidamente, y tú ahora lo vuelves a colocar en un lugar de dignidad. Y a mí, en cambio, nunca me diste un cabrito para gozarme con mis amigos. Y el padre da una respuesta obvia, lógica, pero que no razonó el hermano mayor. Pero todo es tuyo, todo lo mío es tuyo. Tú puedes comer cuando se te dé la gana un cabrito. Tú puedes celebrar porque es tuyo también. Yo creo que ahí está la distorsión que hay en nuestra visión cuando pertenecemos al reino. El reino de los cielos semejante a un hombre, padre de familia, que salió a contratar en la historia del capítulo 20. Nosotros, al distorsionarnos, yo lo digo acá, que acá tienen muy buena vista, estoy hablando del 33, lo que nos pasó. Yo decía, Señor, ¿por qué nos cuesta que Dios perdone al pecador? Porque nos da bronca, en el fondo nos da bronca. Yo he hecho todo tan impecable, he hecho todo tan bien, me he esforzado. ¿Y sabe cuál es, a mi entender, uno de los grandes errores nuestros? Es que Jesús pagó el precio. A Dios le costó su Hijo, lo entregó por amor a nosotros. Pero eso parece para nosotros muy barato, porque es gratis. Y lo gratis uno no lo aprecia. Tiene que doler. Entonces usted dice, pastor, si la salvación es gratis, yo tengo que poner algo, porque si no, no tiene gracia. Y Dios dice, ¿qué podrías poner tú? ¿Vio cuando uno va a una fiesta, a un viaje? Dice, bueno, ¿qué pones vos? ¿Qué pongo yo? Y si el otro que es pudiente y tiene recursos y podría pagar todo el viaje, toda la comida, toda la ropa, todo, puede y sabe que usted no puede, no se va a poner de igual de condiciones. Y usted dice, bueno, ¿qué pongo yo? Y las ganas. Aunque vos pongas las ganas de viajar y disfrutar, ya está, yo pongo el resto. Y usted dice, pero eso es medio ofensivo, ¿qué me está tratando? Entonces algo tengo que poner. Yo lo decía el otro domingo en nuestra congregación, uno de los grandes errores de la Iglesia Católica, y lo digo con mucho respeto, porque yo no soy de los que critica las otras iglesias, y menos que, no sé, puede haber algún católico acá
por lo menos que represente y yo pueda decirle la cara. Pero creo que uno de los grandes errores es que el ser humano viene a confesarse, que eso en cierta forma está bueno, porque es un alivio emocional, psicológico, pero luego el sacerdote lo manda a pagar por el pecado. Y va y le dice, haz esto o tantos Padres Nuestros, así y así, y paga por su pecado. Y creo que ese es un gran error, porque nadie puede pagar por su pecado, nadie. Nadie debería pagar, porque no puede. ¿Cuánto pagaría yo por mis pecados? Y no me daría la vida rezando Padre Nuestro. No pago. Me quedo corto. Yo tengo que creer que en Cristo está toda la obra. Está todo terminado allí. Dice el pastor, entonces esto es como una licencia para vivir como quiera, pecar. Yo te voy a poner un ejemplo, que lo leí hace poco, de un niño que, estando en la cocina del tío, creo que era, rompe una taza que era de valor emocional, sentimental para el tío, ¿no? Se cayó, se quebró, y el niño pensó en lo peor. Pensó en la reprimenda, pensó en todo lo que podía pasar. El tío vino, observó la situación y vino y le dio un abrazo. Por eso yo decía, tengo que compartirlo, Fred. Le dio un abrazo, lo apretó y le dijo, yo te amo. Largo, no me acuerdo el nombre, yo te amo. Ese niño que esperaba una reprimenda como pago de su error y de su pecado, recibió amor. Entonces la pregunta obvia es, ¿ese niño volverá a la cocina a seguir rompiendo? Claro que no. Se va a cuidar después. Pues si tanto me ama. Entonces, cuando confundimos que el amor y la misericordia es licencia para pecar, es porque no hemos entendido ese amor y esa misericordia. Cuando la entendemos, entonces no queremos pecar. Porque hemos visto tanto amor para poder agradar a Dios sin creer que eso paga mi salvación o paga la vida eterna. Entonces, por miles de años, millones de cristianos han vivido torturas en su caminar con Cristo, porque terminan o siendo hipócritas o cuidándose de todos lados, porque saben que acá adentro no pueden engañar a Dios y se sienten pecadores, porque se les enseñó que no deben pecar para ir al cielo, cuando lo que hay que saber es que la misericordia de Dios nos alcanzó y que así nosotros lleguemos a la última hora del día o a primera hora, todos vamos a disfrutar de su presencia, porque Él nos perdonó, nos amó y ha tenido lo mejor para cada uno de nosotros. Así que en esta historia yo quiero resumir y contar, porque hoy es un día de festejo. Yo recordaba el Salmo 90, creo que el versículo 12, que dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Entonces cada año es un contar de días, que podamos ser cada año no solo más emocionados, no solo más largueros cuando hablamos, sino también que podamos ser más sabios, adquirir sabiduría. Entonces, ¿cuál es la iglesia? Y cierro así, del siglo XXI. Es una iglesia que se reúne, está bueno, acá tiene un lugar físico para adorar, para hacer sus planes, programas de trabajo, etcétera, etcétera. Pero luego la iglesia tiene que convivir sin miedo a mancharse. Porque lo peor que hay es tenerle miedo. Yo no me junto porque me contamino. Yo sé que hay edades, si tengo un hijo adolescente, tengo que cuidar con quién anda, porque la contaminación se da. Yo no digo eso. Si soy adulto, tengo que saber dónde me meto y cómo converso y qué chistes hago. Está bien todo eso. Pero ¿cómo puedo ganar a las personas si yo no convivo con ellas y muestro a Cristo a través de mi vida? Las personas siempre que nos ven tienen que saber que nosotros somos distintos. Pero no porque no fumo, no tomo, no hago chistes verdes, no por eso, sino por la misericordia, porque estoy. Y les cuento esto que a mí me impactó.
Acuérdese cuando dije acompañamos a las personas en sus procesos dolorosos. Estamos hablando desde principios de año formar un grupo de padres y madres que hayan perdido hijos. Acá en Montevideo se llama Renacer y ya hemos estado en contacto con ellos. No queremos llevar una filial de Renacer, queremos dar una impronta de la iglesia. Y hablando con un padre que había perdido un hijo hace 20 años, el hijo tenía 18, este señor había sido compañero mío del liceo. Y una cosa que me dice, mira, yo te voy a decir dos cosas así de paso. Una es sacarle la palabra doloroso a eso, es decir, nosotros acompañamos a las personas en sus distintos procesos. La gente no quiere ir a un lugar de dolor. Mira qué interesante. Pero me dijo algo más interesante, que eso yo quiero trabajar de aquí para adelante. Dice, cuando uno pierde un hijo, que es lo peor, no hay otra cosa peor, él lo perdió en un accidente. No hay dolor y creo que eso no se cura. Dice, pero ¿sabes lo que te voy a decir? En ese grupo, él está a la orden para integrarlo también. Dice, mira, lo que la gente, los padres no quieren, es que vengan los que hacen discursos, que vienen, están contigo, a veces están en el velorio, bueno, fulano, pero tenés otro hijo, la vida sigue. Y si no, está en edad de reproducción, bueno, pero encarga a otro, porque ese era tu único hijo. Bueno, encarga a otro. La otra es, si ya no está en edad de reproducción, no tiene más hijos, y conseguiste una mascota. 1000 de consejos. Entonces, él me decía, ojalá te sirva esto, pero me hizo reflexionar mucho. Dice, yo lo que te diría es que el que está en esa situación, que perdió un hijo, que es la peor que hay, dice, lo que quiere saber es que hay alguien que está dispuesto a escuchar cuando el que sufre quiere hablar. No es que llegue, bueno, contame, decime, y no me sale nada. No, tenés que sacar para afuera. No. Vos tenés que estar allí y que la persona sepa que el día que quiera hablar algo, vos lo vas a escuchar. Entonces yo creo que la iglesia no debe jactarse de su mensaje, sino debe jactarse de escuchar a que está en necesidad. Y luego te va a escuchar. Porque hoy hay miles de religiosos que golpean puertas para convencer con su mensaje. Pero hay poca gente que está dispuesta a escuchar. Y algún día la persona te va a decir, ¿por qué haces esto si yo no tengo ni con qué pagarte? Y lo hago porque quiero que tú conozcas el amor de Dios. Póngase de pie.